Hola mis hermanos, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero comenzar con un estudio muy especial, estudio de discipulado. El discipulado es muy importante para la vida del cristiano. El cristiano aprende a través del discipulado, crece a través del discipulado. Así que hoy quiero comenzar, ya sea usted como creyente de muchos años o nuevo creyente, yo le invito a que comience este estudio con mucho ánimo, con mucho amor, porque lo que vamos a aprender es muy importante. Si usted es nuevo creyente, mucho mejor. Y si usted todavía no ha dado el paso de fe, también es muy importante que vea este estudio. La primera lección que vamos a ver en cuanto al discipulado es la salvación, específicamente la seguridad de la salvación. Así que, por favor, ponga mucha atención a esta primera lección que vamos a tener hoy. Un estudio breve, pero muy importante para su vida espiritual. Quiero comenzar primero hablando de dos condiciones para ser salvo. Algo que usted y yo tenemos que tener. Si tiene lápiz y papel, apunte. Dos condiciones para ser salvo. Número uno, confiar en Jesucristo para la vida eterna. Confiar, tener fe en Jesucristo es la primera y más importante condición. Y la segunda también es muy importante, es el arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, arrepentimiento sincero. Hoy muchas personas han profesado su fe en Jesucristo, pero no han cambiado sus vidas. Podemos decir que no son salvos, no son salvos. Así que paso dos condiciones importantes: confianza en Jesucristo para la vida eterna y arrepentimiento. Y para eso voy a compartir con ustedes un primer pasaje de la Biblia. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, ábrala y de esta manera vamos a leer este importante pasaje. Dice la Escritura en Hechos capítulo 20. Ese es el primer pasaje que vamos a ver, Hechos 20. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Aquí encontramos las dos palabras claves, las dos condiciones importantísimas para la salvación, que son arrepentimiento y fe en Jesucristo. Estaba predicando el apóstol Pablo y dice, testificando tanto a judíos como a gentiles, estas dos cosas importantes en la predicación del evangelio, que son arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa arrepentimiento? Ese es una importante concepto que debemos tener claros. Arrepentimiento, número uno, es tener conciencia de que somos pecadores, es tener conciencia de que usted es pecador. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios y el pecado también te condena. Así que el arrepentimiento número uno es tener conciencia de pecado. Número dos, el arrepentimiento también no solo es tener conciencia, sino también confesar el pecado. Nuestros pecados tienen nombre y apellido. Así que el arrepentimiento también requiere esa confesión. Y por último, en cuanto al arrepentimiento, es necesario abandonar ese pecado. Esos pecados que confesamos en la primera vez que venimos a los pies de Cristo, ese arrepentimiento genuino, verdadero, es un abandono total de esos pecados. Entonces, eso es el arrepentimiento. Ahora, la fe y la confianza es en la obra redentora perfecta de Cristo. Cristo Jesús vivió en esta tierra, en su ministerio. En su ministerio, él fue perfecto. Él fue sin pecado. Y él llevó en la cruz nuestro pecado. Usted y yo no podemos limpiar nuestro pecado. Usted y yo no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Jesucristo sí los cumplió y él fue sin pecado, y a pesar de ser sin pecado fue llevado a la cruz, crucificado,
muerto y Él resucitó al tercer día. Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo es por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de nuestro pecado. Confianza en Jesucristo, en la obra redentora del perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio, su vida, su muerte y resurrección. Qué importante ver esto. Ahora, un segundo punto muy importante. Tenemos que hablar acerca de la seguridad de la salvación. ¿Por qué debemos estar seguros de la salvación? Bueno, vamos a leer varios pasajes que nos van a explicar claramente acerca de este tema de la seguridad. Es importante no solo ser salvo, sino estar seguros de nuestra salvación. Y vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esta seguridad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo habla al joven predicador, al joven pastor Timoteo, y le afirma algo que usted y yo debemos estar seguros. Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Yo le puedo preguntar a usted primero acerca del arrepentimiento. ¿Está seguro usted que cuando usted creyó en Jesucristo, cuando usted hizo su profesión de fe, cuando usted confió en Jesucristo para la salvación, usted se arrepintió totalmente de sus pecados? Pero también, no solo debe estar seguro que usted se arrepintió de sus pecados, sino también debe estar seguro en quién ha creído. Y eso es lo que al apóstol Pablo está seguro. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En este pasaje nos da esa confianza en el poder de Dios por medio de Jesucristo. Ese poder que se manifestó en la cruz del Calvario y que nos libera del pecado, nos perdona y nos da vida eterna. Ese poder que nos va a guardar hasta el final, ya sea que Cristo venga y nos lleve con Él cuando Él venga por su iglesia, cuando Cristo venga por los salvos, o ya sea que muramos y partamos con Él. Ese depósito es lo que el Señor nos da por su poder y su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo lo afirma, esa seguridad. Otro pasaje que nos también podemos ver acerca de esta confianza que debemos tener en la salvación provista por Cristo, porque usted ni yo podemos lograr algo así. Nadie puede decir que está sin pecado. Nadie puede decir que puede perdonar pecados en esta tierra. No hay poder humano, no hay poder espiritual que nos pueda quitar de algo que Dios nos da, que es la salvación. Y ahora quiero leer este hermoso pasaje porque en este pasaje tenemos promesas poderosas. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y vea lo que dice más, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí encontramos varias promesas. Primero, que Jesús es el pastor y que Jesús llama a sus ovejas, aquellas personas que han creído en Él, que se han arrepentido, que han dejado abandonados sus pecados y han confiado en Él. Esas son esas ovejas que oyen a su pastor y Él las conoce. Y la promesa que el Señor da en este pasaje es que les da vida eterna. ¡Qué maravilloso! No perecerán jamás. No hay poder humano en esta tierra que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay poder humano que nos quite la salvación que es en Cristo Jesús. Nunca perecerán jamás. Mi Padre dice que me las dio es mayor que todos, es poderoso y nadie las puede quitar de la mano del Padre. Otro pasaje también que nos puede afirmar, no solo es el poder de Dios en cuanto a la seguridad que debemos tener en Cristo Jesús, ese poder maravilloso, sino la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Lo que dice este pasaje es que no debes de dudar de tu salvación. Si eres realmente salvo, si te has arrepentido de tus pecados, si has abandonado
esos pecados, no debes dudar de esa confianza en Cristo. Dice entonces, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor es fiel. Él lo promete, el Señor lo va a cumplir. ¿Es usted salvo? Si no es salvo, hoy puede ser salvo. Hoy puedes orar. Hoy puedes clamar al Señor. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Habla de Dios, a Dios de tus pecados. Arrepiéntete de corazón genuinamente y confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si eres creyente, tenga esta seguridad firme en Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga. Gracias. Continuaremos con un estudio más. Compartan nuestras transmisiones. Que el Señor le guarde y le proteja siempre.